Bien, vamos ahora a presentar al profesor Fernando Vidagain, profesor de filosofía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Henri Matisse de Valencia y miembro de la Torre del Virrey, que va a exponer en su intervención algunas de las ideas que ha ido encontrando sobre la relación entre Florence Nightingale y el principal filósofo americano. Algunos dicen de toda la historia, seguro del siglo XIX, pero incluso hay gente que con conocimiento de causa que dice que Emerson es el filósofo americano. Estoy en deuda contigo, querido Fernando, y te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de haber acogido, de haber preparado tu contribución a esta jornada y de haber acogido mi invitación con tanto entusiasmo y alegría como lo has hecho. Gracias en primer lugar a ti, Juan Diego, y a todos por por la organización y por la asistencia. Me gustaría reiterar también las condolencias y los ánimos por el desastre reciente del tren de Adamuz. Y por mi parte, como ha dicho ahora Juan Diego, puedo ofrecer es una comparación entre algunos aspectos de el pensamiento de Nightingale y algunos aspectos del pensamiento de Emerson. Con, creo, la paradoja de que, siendo algo más específico, creo que puede ayudarnos a ilustrar algunos aspectos clave de la historia de la modernidad y del funcionamiento o la estructura misma de la ciencia importantes o interesantes. Hasta cierto punto ligado con la pregunta que otro compañero, Antonio, ¿cómo se llama de apellido? Es Antonio Muñoz, perdón, Ballesta, ha formulado en el chat. Y es si pensamos que es importante que un profesional de la enfermería o de la ciencia en general se haga cargo o reciba también formación de algunas cuestiones que salgan de ese campo directamente, ¿no? Entrando un poco pues a la materia que os propongo, me gustaría hacer una comparación o establecer un diálogo entre dos textos, uno de Nightingale, bueno, dos de Nightingale y uno de Emerson, que creo que ilustran muy bien esto que os comento. ¿De qué va, de alguna forma, la modernidad al respecto de la ciencia y qué puede decirnos o enseñarnos al respecto de las necesidades y de los problemas o de algunos problemas fundamentales de la vida humana? El eje de la comparación entre las obras de ambos es el problema de la trascendencia. En algunos sentidos, Nightingale y Emerson estarían de acuerdo y en algunos sentidos estarían en desacuerdo. En el sentido, fundamentalmente, en el que están de acuerdo es en que consideran que la modernidad peca de cierta renuncia a la trascendencia que le hace no poder hacerse cargo de sí misma. Es decir, estar, si me permitís el término, alienada o que no es consciente de lo que está haciendo cuando está haciendo las cosas. Esto, en el caso de Nightingale, se materializaría en una crítica fundamentalmente al positivismo, en concreto a la obra de Comte, que a grandes rasgos, y resumiéndolo de alguna manera, lo que propone es que solo podemos acceder a la realidad de las cosas a través de la ciencia, que todo lo que no sea observable y cientificable o matematizable no forma parte de la realidad de las cosas y por lo tanto habría que renunciar a lo que tradicionalmente se ha llamado metafísica o aquello que está más allá de la física, ¿no? En este sentido, ambos estarían de acuerdo. Por otro lado, la lectura que podemos observar de Nightingale en los textos que he traído esta mañana, bueno, tarde ya, si somos rigurosos, para que los comentemos o los podamos analizar, es fundamentalmente una crítica a Emerson por parte de Nightingale. Nightingale leyó a Emerson y, estando, como digo, de acuerdo en algunas cuestiones fundamentales, nunca incide en qué es aquello en lo que está de acuerdo con lo que está de acuerdo en Emerson, o sea, en lo que está de acuerdo con Emerson, sino precisamente en aquello de Emerson con lo que no está de acuerdo e incluso le molesta, dice. Respecto a la crítica
en la que coinciden tanto Emerson como Nightingale al problema o al tratamiento que ha hecho la modernidad del problema de la trascendencia, creo que quizá la mejor forma de entenderlo sea haciendo una mención lo más breve posible y lo más clara posible a el nacimiento o el surgimiento de ese problema de la trascendencia en el mundo del pensamiento y al recorrido brevemente histórico que traza. El problema de la trascendencia, que seguramente de una manera u otra ha formado siempre parte de la vida humana, se tematiza y se analiza con rigor, por primera vez seguramente en la historia de la humanidad, en la obra de Platón. Resumiéndolo mucho, todas estas cuestiones sobre las que a veces se categoriza demasiado del mundo de las ideas o aquello que está más allá, puesto que trascendencia en un sentido filosófico profundo simplemente hace referencia a aquello que va más allá de nuestra condición. A este respecto, todas las cuestiones platónicas que suscitan el problema o llaman la atención sobre el problema de lo que está más allá, simplemente, considero, hacen referencia a que el humano o el ser humano no cuenta consigo con todo lo que necesita para vivir. Y en ese sentido debe estar atento a lo que está más allá de sus capacidades en varios sentidos. Uniendo esto con el final de lo que tendré que, lo que podré deciros hoy, diría que usando estos términos platónicos podríamos entender cuál es el problema de la modernidad o específicamente en la especialización, como antes ha comentado Juan Diego respecto de la ciencia, es precisamente que si la ciencia renuncia o los científicos renuncian o renunciamos a la trascendencia, a la figura de la trascendencia, sea cual sea su forma de representarse, por un lado, tenemos dos problemas fundamentales. Por un lado, que no nos estamos haciendo cargo de lo que los seres humanos necesitamos para vivir, es decir, los seres humanos no podemos vivir solo de ciencia. Parece que tenemos cierta necesidad o ciertas necesidades que la ciencia única y exclusivamente no puede proporcionar. Esto por un lado. El segundo problema de esta hiperespecialización de la ciencia, cuando renuncia a tratar o a tomarse en serio el problema de la trascendencia o la cuestión de la trascendencia, es que la ciencia no puede hacerse cargo ni de lo que ella misma es. Es decir, que la ciencia en su procedimiento necesita y depende de alguna articulación de la trascendencia. Seré más específico al respecto, como digo, un poco más adelante, pero en esencia estos son los dos problemas. No solo el problema de la ciencia o el problema de la hiperespecialización de la ciencia en la modernidad no es solo que no puede abastecer al ser humano con todo lo que necesita para vivir, sino que se hace insostenible en la medida en que no se hace cargo de lo que ella misma, como método, como funcionamiento, necesita para trabajar. Esta consideración platónica, cuya oposición encontramos en la obra de Aristóteles, ¿no? Que intenta decir, no necesitamos un más allá, puesto que las esencias de las cosas están en un más acá, ¿no? Y trata, por lo tanto, de organizar el conocimiento humano sin esa idea de algo que está más allá de nuestra capacidad de conocerlo o de conquistarlo. Recorre la Edad Media con la discusión entre fe y razón. Como podéis imaginar, ese ámbito trascendente, eso que está más allá de nuestra capacidad de conocer o de tratar mediante la razón en Platón, en la Edad Media se suple o se completa con la doctrina cristiana a través de el principal representante de este planteamiento es Agustín de Hipona. Lo que dice es, precisamente, necesitamos las dos cosas para sobrevivir, fe y razón, pero entre ellas se establece una relación jerárquica mediante la que la doctrina cristiana, en última instancia, es quien manda y la racionalidad sirve para articular y para organizar la vida guiada, en este sentido, por la fe.
Resumiéndolo de nuevo, también tanto como pide la charla de esta mañana, con la recepción de las obras de Aristóteles en el siglo XIII en la Universidad de París, asistimos a un proceso de discusión que tiene que ver con si fe y razón no son tanto, como quería Agustín de Hipona, dos dimensiones necesarias para la vida humana plena, sino dos cuestiones autónomas e independientes y no están relacionadas entre sí. Em, Esto, con los nominalistas del siglo XIV, se convierte en que una defensa de este planteamiento aristotélico, del hecho de que por un lado tenemos la razón y por otro lado la fe, que son ámbitos distintos y que no tienen por qué establecer ninguna relación entre ellos. De una forma un tanto contradictoria o irónica, los nominalistas, que eran a la vez creyentes y, si me permitís la palabra, un tanto quizá con no mucho rigor científico, eran a la vez creyentes y científicos, con no mucho rigor histórico, perdón, creyentes y científicos, se resolvió en que a partir del Renacimiento y con la modernidad, lo que trate de hacer, al menos Occidente en general, o como sociedad, sea organizar la sociedad, organizar el mundo basándose solo en la razón. Esto, como podéis imaginar, se materializa en la Ilustración con el intento, pues eso, de organizar y gestionar la vida basándonos solo en la razón. Esto, que en muchos sentidos proporcionó el avance de la ciencia y quizá, o sea, fue clave también en la organización de la sociedad, renunciando a los antiguos estamentos en cierta medida y afirmando con cierta vehemencia la igualdad de los seres humanos, esto que en muchos sentidos es positivo, en otros sentidos genera problemas que se materializarían en gran parte la hiperespecialización y los totalitarismos a los que asistimos en los últimos siglos. Esto como quien, bueno, la crítica a esta condición es razonablemente conocida y razonablemente famosa, se materializa en muchos sitios, quizá el paradigmático en los manuales de filosofía sea la Escuela de Frankfurt, cuando plantean en Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer, los problemas derivados de esta racionalización del mundo o de la realidad. Emerson y Nightingale se enmarcarían, obviamente previos a la crítica de la Escuela de Frankfurt, en este sentido, criticando el problema de la hiperespecialización de la modernidad y la renuncia a tratar de una forma seria, obviamente no necesariamente pasada por o a través del filtro de una religión en concreto, al menos en el caso de Emerson, pero insistiendo en la necesidad de que la vida humana, para gestionarse, para articularse, y la ciencia misma para funcionar, dependen en gran parte de algo que está más allá de sí mismas. En el caso de Emerson, tenéis en el guión, hemos pasado el guión, disponemos del guión para compartirlo, Juan Diego, o lo tenéis todos y cada uno. Y De lo acuerdo. tenemos, lo tenemos aquí en papel y está disponible en el chat. Muy bien. Pues la primera referencia a este problema de tratar de desencantar o de hacer frente al desencantamiento del mundo, de un mundo que ya no cuenta con un más allá y por lo tanto, al estar simplemente más acá, ha perdido esa condición sagrada o esa magia, si queréis. La crítica, una de mis críticas favoritas de Emerson a esto está formulada en el guión mismo, cuando después de plantear el problema de la trascendencia y la crítica de Nightingale y Emerson, lo que Emerson y Nightingale tienen en común, cito, una vez viste aves fénix, han desaparecido, pero no por ello se ha desencantado el mundo. En este sentido, esta cita forma parte de Hombres Representativos, un texto de Emerson que trata de, quizá en el ámbito histórico o político, hacer frente a este problema que quiero traer yo al ámbito de la ciencia esta tarde o esta mañana. Lo que dice
o en lo que incide ahí Emerson, cuya escritura es siempre muy sutil y muy irónica, es que por el hecho de que veamos el mundo de una manera, eso no tiene por qué decir, o no tiene por qué significar, que el mundo es así. Es decir, si la modernidad ve el mundo desencantado, eso no tiene por qué ser ni más ni menos supersticioso que el hecho de ver el mundo con aves fénix. Es decir, quizá la modernidad, tratando de afirmar de una manera razonablemente definitiva el materialismo o el positivismo o esta hiperespecialización de la ciencia, esta renuncia a lo que está más allá, quizá está siendo tan supersticioso como cualquier otra concepción de la realidad que no se haga cargo de sus propias condiciones. La crítica que en este sentido podemos encontrar por parte de Nightingale a esta condición, en cuya crítica, como digo, coincide con Emerson, la tenéis en el primero de los textos del guión. El primero hasta más allá. Dice, cuando hablo con positivistas me parece que no tienen nada en lo que apoyarse. Sus fórmulas metafísicas son más que endebles. Como todo se rige por leyes, lo cual es cierto, pero nunca van más allá. Es decir, si en el funcionamiento de la ciencia hay algunos supuestos, esos supuestos no, o sea, la ciencia no se hace cargo de ellos mediante ciencia. Son asunciones, esto se ha en la historia del pensamiento planteado como una crítica de muchas maneras. La crítica de Hume a la causalidad, la crítica en este sentido que podemos encontrar de muy sutil, por cierto, también de Nightingale, ¿no? Que lo que dice es que todo se rige por leyes es un supuesto que asumimos que no es físico, es metafísico, puesto que lo que nos proporciona son las herramientas o las condiciones en las que pues, uno puede llevar o usar el método científico. Si no consideramos que todo se rige por leyes, por ejemplo, o si no consideramos que la uniformidad de la naturaleza, que la naturaleza va a funcionar o va a operar de la misma manera a partir de hoy que ayer, pues se derrumba nuestra capacidad de predecir, que es fundamental en el uso del método científico que encontramos, por ejemplo, en medicina. Es decir, no me interesa tanto, o me interesa fundamentalmente, entender cómo funciona el cuerpo humano y las patologías, no tanto para simplemente constatar lo que ha ocurrido en un pasado, sino para poder predecir lo que va a ocurrir en el futuro y, en ese sentido, anticipar las medidas que un ser humano pueda necesitar para sobrevivir. En este sentido, como decía, ambos están de acuerdo. Lo que dicen es que si la ciencia solo no se hace cargo de su propio funcionamiento, y en este sentido necesitamos trabajar con lo que está más allá de la ciencia para hacernos cargo de cómo funciona ella misma. En este sentido están de acuerdo. Ahora, como digo, también cuentan con un desacuerdo fundamental que tiene que ver con la última palabra, si me permitís expresarlo de esa manera, del pensamiento de Nightingale y la última palabra del pensamiento de Emerson. En este sentido, Nightingale, ese ámbito trascendente que considera necesario, lo proporcionaría el cristianismo, es decir, una religión que, como veremos, en muchos sentidos valora la búsqueda constante de aquello que no llegamos a conocer del todo, pero en otro sentido ofrece una respuesta acerca de la realidad última de las cosas. En este sentido, una de las citas más representativas que podemos encontrar eh, del pensamiento de Nightingale la tenéis en el volumen onceavo de las obras completas, donde nos dice la editora que Nightingale no buscaba algo así como un pensamiento secular, o no buscaba con Suggestions for Thought articular un pensamiento secular tanto como encontrar un cuerpo de creencias religiosas razonables. Y en este sentido, eh, pues conjugar o complementar el ámbito de la razón y la ciencia con un ámbito de creencias, con un cuerpo de creencias, en este sentido, cristianas.
La crítica que encontramos a este respecto, bueno, por contraposición, Emerson en última instancia consideraría que la filosofía solo puede comprometerse a este respecto con el reconocimiento de la ignorancia en último término. Es decir, si para Emerson hace falta, como en este caso para Nightingale, dos partes, ¿no? Una parte, por decirlo así, inquisitiva y otra parte constitutiva, es decir, un ámbito en el que nos hagamos preguntas hasta las últimas consecuencias y un ámbito en el que proporcionemos respuestas para organizar nuestra vida, la última palabra en el caso de Emerson la proporcionaría el hecho de decir, bueno, quién sabe, ¿no? En última instancia, sería escéptico en este sentido en el que un escéptico puede reconocer simplemente su ignorancia y seguir buscando en el mejor de los casos. La crítica de Nightingale la tenéis en el siguiente párrafo cuando dice, cuando Emerson se extasía con el Festival de la Ley, me enfurezco. Es como si yo me hubiera extasiado con que existe la ley sanitaria durante estos 19 años y hubiera dejado a toda la India y toda Crimea, a todo el ejército británico en casa y no me hubiese implicado al respecto de, pues eso, tomar pie en esa batalla o determinarse o tomar la determinación de actuar en algún sentido. Eh, o como si, nos dice al final, ¿no? Cuando me muriera de hambre no me ofrecieran pan o sopa, sino la fórmula de que el pan es el sustento de la vida, etcétera, ¿no? En el sentido en el que Emerson, o sea, lo que estaría criticando aquí Nightingale, sería la falta de determinación de Emerson para la acción, que se quedase de alguna manera en una reflexión neutral que ofreciese hasta cierto punto algunas explicaciones de la realidad, pero que no se pusiese en este sentido manos a la obra. La respuesta a esto que podemos encontrar por parte de Emerson la tenemos en el siguiente texto, en el texto número 2. Forma parte del diario, es una entrada del 18 de julio de 1852, como tenéis aquí la referencia, y lo que dice Emerson, lo que lamenta Emerson en un momento dado, es que al despertarse por la noche, dice, lamenta no haberse entregado a esa deplorable cuestión de la esclavitud. Como sabéis, en la época de Emerson, una de las cuestiones políticas fundamentales en Estados Unidos era precisamente la cuestión de la abolición de la esclavitud. Los estados del sur querían mantener la esclavitud, mientras que los estados del norte, resumiéndolo bastante, eran partidarios de la abolición de la esclavitud. Como sabéis, era un problema tan serio y tan actual para ellos que acabó desembocando en la guerra civil, etcétera, ¿no? Y llega de alguna manera también hasta las cuestiones o los conflictos raciales de nuestros días. En este sentido, lo que dice Emerson es que lamenta, por un lado, no haberse entregado de una forma más militante, de una forma más activa, a esa causa de la esclavitud. Dice que parece no necesitar más que unas cuantas voces seguras o sensatas. Pero luego, en horas de cordura, me repongo y digo, dice Emerson, Dios debe gobernar su propio mundo y sabe cómo salir del hoyo sin que yo tenga que desertar de mi puesto, que no puede guardar nadie más que yo. Tengo muchos otros esclavos que liberar, además de los negros, es decir, espíritus presos, pensamientos presos, relegados en el cerebro del hombre y retirados en el cielo de la invención. Y que siendo importantes para la República del Hombre, no tienen otro vigilante, ni amante, ni defensor que yo. Entiendo que pueda sonar hasta cierto punto polémico el tono incluso del texto, de la afirmación de Emerson. Hasta cierto punto puede interpretarse de una manera egoísta, pero creo que el valor de la afirmación de Emerson reside en que si la modernidad hasta cierto punto se caracteriza por la acción y la militancia más que por otra cuestión, por cierta determinación a la acción, sea en la dirección que sea, Emerson consideraría que es fundamental para la sociedad que alguien, al menos, mantenga una posición neutral y una posición escéptica, porque la sociedad o los seres humanos tendemos a la conformidad, a asentarnos sobre algo
que hemos investigado en un momento, pero que hemos asumido tras esa investigación como correcto de una forma quizá excesivamente definitiva. Seguir cuestionando las cosas, seguir cuestionando incluso los pilares mismos de la educación, o sea, de la sociedad y de la ciencia, en este caso, sería fundamental desde la perspectiva de Emerson para que uno, como sociedad, sigamos manteniéndonos siempre cerca de la verdad de las cosas y para que la ciencia misma no colapse y acabe siendo algo así como un cuerpo de doctrinas que asumamos como la única realidad posible. En este sentido, es muy significativo que Comte, aquel al que tanto Nightingale como Emerson criticaban, quisiera conseguir o conquistar más que un método científico, un catecismo positivista. Es decir, un cuerpo doctrinario supuestamente racional y científico que la sociedad debería asumir de una vez por todas. Em, Como apunte, en este sentido, a favor de la concordia entre el pensamiento de Emerson y el pensamiento de Nightingale, es necesario mencionar que desde cierta perspectiva razonable, el cristianismo, a este respecto, anticipo que yo no soy cristiano, pero hay que reconocer que el cristianismo cuenta a este respecto con un tratamiento de la trascendencia que en muchos sentidos puede ser compatible con el funcionamiento científico. Y en este sentido, no debería sorprendernos que Nightingale, que fue, en este sentido, como hemos comentado, tremendamente revolucionaria en el funcionamiento de la enfermería o del planteamiento de la enfermería como algo, pues que no tanto tiene que partir de supersticiones como de la observación, ¿no? Del entorno, de la proporción de unas condiciones razonablemente higiénicas, no debe sorprendernos en absoluto que fuese una devota cristiana, sino todo lo contrario. Quizá precisamente ese cristianismo le hizo entender la realidad de una manera que favorecería el funcionamiento de la ciencia en este sentido. Una de las principales representaciones que podemos encontrar en la Biblia de este aspecto es el pasaje en el que tenéis como texto número 3, perteneciente a Colosenses 2. Allí Pablo dice a los colosenses, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en el amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quienes están escondidos los tesoros de la sabiduría o todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, en la medida en que consideremos que lo que se está afirmando aquí es que en Dios Padre y en Cristo están escondidos hasta cierto punto indefinidamente los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y lo que tenemos que hacer es buscarlos constantemente, en esa medida en que la búsqueda no se detenga, encontraríamos una confluencia entre el planteamiento de Emerson y el de Nightingale o el de Emerson y el cristianismo. Es decir, hay algo de escepticismo, en el mejor sentido, en el cristianismo a este respecto. Por ejemplo, cuando discute Nightingale las cuestiones relacionadas con la mala interpretación en la modernidad, por ejemplo, por parte del materialismo, con las cuestiones de las leyes que rigen el mundo, lo que dice ella es que tenemos una mala interpretación del concepto de ley, o a veces lo hacemos mal, ¿no? Dice, una ley es una descripción de cómo funcionan o es un intento de descripción de cómo funciona el universo. No significa que hayamos conquistado ya completamente ese mandato, ¿no? Hay que seguir buscando y hay que seguir investigando. En este sentido, la ciencia y el cristianismo, bien entendidos, podrían ir de la mano sin problema y este planteamiento sería una forma de hacerse cargo de la trascendencia. Eh, Como última defensa por parte de Emerson acerca de las acusaciones de escepticismo o de neutralidad o de descompromiso, podemos leer la última cita que tenemos como texto número 4. Dice Emerson en Naturaleza, no albergo hostilidad alguna hacia la naturaleza, sino un amor infantil por ella. Es decir,
con este escepticismo él no quiere ni desvirtuar, ni atacar, ni destruir la naturaleza. La ama de una manera infantil, nos dice. Respiro y vivo en el día cálido como el maíz y los melones. Hagámosle justicia, sin embargo. No deseo arrojar piedras a la naturaleza, sino que solo desea indicar la verdadera posición de la naturaleza respecto al ser humano, a cuyo establecimiento tiende la educación. Y ese es para Emerson el objetivo de la vida humana. Es decir, la cuestión del escepticismo emersoniano no tiene tanto que ver con un querer tirar la capacidad humana o la naturaleza por la ventana, sino con un ser conscientes de lo que sabemos y de lo que no sabemos en nuestra vida y en nuestra forma de tratar de descubrirla. De los que interviene es el marido de la parturienta, que lo que dice es, pero puede el médico que recomienda una de las cuestiones, ¿podemos jurar, puede jurar que si acudimos al hospital ya se va a salvar? Y el primer médico lo que dice es, no puedo jurar, no puedo garantizar al 100% que esto vaya a surgir así. Lo recomiendo encarecidamente, pero no puedo jurarlo. Está fuera, está más allá de mi capacidad de afirmarlo definitivamente. Por el otro lado, el otro médico dice if, ¿no? Como todo posibilidades, ¿qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo seguro que podemos? Yo puedo garantizar que no va a ocurrir así. Y el padre de la parturienta lo que dice es, pero no es la certeza más fuerte que la duda. A este respecto, quizá podamos terminar teniendo en cuenta que, aunque tengamos motivos o razones usando el método científico para tomar una determinación u otra y obviamente actuar, quizá si alguien jura absolutamente que sabe o que puede afirmar definitivamente lo que va a ocurrir mediante el método científico, lo que nos indica es más que es un mal científico que cualquier otra cosa. Hasta aquí lo que quería contaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A ver, que nuestro vídeo parece que se ha quedado congelado ahora. Bien, pues tiempo para preguntas, para intervenciones, para comentar lo que hemos escuchado en estas dos interesantes intervenciones. No he mencionado antes a otro grupo de presentes aquí, que son los amigos de la Torre del Virrey, que ni son estudiantes de enfermería, ni son profesores de enfermería, ni son jubilados, ni son expertos internacionales en Nightingale, pero son gente que quiere participar del aprendizaje filosófico y aquí están algunos de ellos. Pues muy bien, ¿quién quiere abrir la conversación con Esmeralda y Fernando? Andrés, por favor, y después Antonio. Bueno, lo primero, agradezco a los dos ponentes porque yo no soy experto en sociología ni pensamiento filosófico, etcétera. Perdón, disculpad, ¿podría haber alguna manera de que escuchásemos mejor? Es que no consigo oír muy bien. Si se No, puede el acercar. audio se toma allí. Habla más alto, Andrés, por favor. Primero que muchas gracias a los ponentes porque, bueno, yo me dedico a la salud y todo esto a mí siempre me ha encantado, ¿no? Desde un punto de vista amateur, ¿no? De que uno puede leer y aprender muchísimo con los dos. Y quería hacer una pregunta a la profesora Miranda Balaguer, que en toda esta inversión de pensamiento, si ha visto algo que le ha parecido especialmente relevante para comprender, digamos, la salud y la perspectiva de la salud y el cuidado actualmente. ¿Me dices tu nombre, por favor? Andrés, Andrés, no sé si te he escuchado bien porque yo te escuchaba alto, pero se cortaba. Entonces, me preguntas si hay alguna de las ideas que yo he plasmado que me hayan parecido relevantes para la salud hoy. sí, para la comprensión de la salud y el cuidado día a día. Algo que te haya llamado Mm. A ver, me ha fascinado bastante. Bueno, en mis muchas lecturas de anarquismo he quedado bastante prendada de todo el énfasis que hacen a la cuestión de la higiene desde los dos ámbitos, tanto el corporal como el moral, ¿no? Y quizás yo he puesto ahí mucho el foco porque era algo que no conocía y entonces quería leer más. Y bueno,
no sé si aplicaría a día de hoy, no sé si hay alguna de estas ideas que podía trasladarse, pero sí que considero que podrían recuperarse, porque tendemos a pensar que el cuidado del cuerpo no está vinculado a un alma o a un interior, a un dentro, en rasgos generales, ¿no? Quizás nosotros aquí no, porque por eso estamos aquí, porque creemos que, pues no sé, cuerpo y espíritu están vinculados, ¿no? Pero creo que eso es algo interesante que podría o que podría tener o que debería tener una recuperación en nuestros días. No que lo encuentre ahora, sino que quizás, pues, antes esta mañana, no recuerdo qué profesor de los dos lo decía, ¿no? Que en última instancia, en vuestro caso, sí, bueno, los que se dedican a la enfermería tienen que tratar con seres humanos. Esos seres humanos piensan, sienten, les pasa algo, tienen preocupaciones, ¿no? Entonces creo que podría vincularse en muchas de estas ideas donde incluso los valores ilustrados, poniendo en el foco de atención la, la razón o la capacidad de progresar moralmente, humanamente creo que sería el concepto más adecuado, pues deberían recuperarse a día de hoy, porque para cuidar el cuerpo también hay que cuidar el alma o el espíritu. Entonces, no sé, quizás esto puede sonar un poco a banalización y ahí me podéis alumbrar mucho más vosotros, ¿no? Pero un acontecimiento que me sucedió el lunes en clase, pues bueno, en clase con una revisión de exámenes con una estudiante pues, que no había aprobado y tuvo un ataque de ansiedad hasta el punto de tener que llamar al 112. Y claro, la solución era darle medicina y yo pensaba, sí, la medicina puede estar bien, pero quizás habría que curarle primero el alma y creo que eso es algo que podemos rastrear en estas ideas en términos generales y que quizás debiéramos recuperar, ¿no? ¿Qué le podríamos haber dicho o cómo podríamos haber tratado con esta persona para que bajara su nivel de ansiedad y no tuviera que medicarse? Bueno, pues eso es lo que se me ocurre, así, a bote pronto. Gracias, ¿eh? Gracias, Esmeralda. Antonio, adelante. Porque yo tengo la palabra ahora. Es una pregunta para Fernando Vidagañ. Yo creo que no he entendido bien lo que quiere decir con trascendencia, porque hasta donde la has descrito es el método normal de trabajar de cualquier disciplina científica, es el de no dar nada, por supuesto, durante más tiempo que el que las pruebas siguientes establezcan. Ahí no hay ninguna trascendencia, es el método científico desde hace muchos siglos. La trascendencia seguramente es otra cosa. Por tanto, decir que la ciencia necesita trascendencia para evitar un dogmatismo, si algo ha sido el trabajo científico en los últimos siglos, es fundamentalmente un trabajo antidogmático. Por tanto, no veo que haya ahí ninguna trascendencia. La trascendencia tiene que ser seguramente otra cosa y para que tenga un significado realmente, porque hasta donde la has descrito es simplemente el trabajo normal de un científico, supongo en física, supongo que en medicina, supongo que en matemáticas. Dar, por supuesto, un paradigma, por utilizar la vieja fórmula de Thomas Kuhn, hasta que otro paradigma se muestre más solvente, sin que eso implique ninguna trascendencia. Sigue siendo inmanencia. Esto es importante porque está en la base, creo yo, o ahora lo veremos, del inmenso problema de Florence Nightingale con el trabajo científico, puesto que realmente Florence Nightingale no fue en modo alguno una persona científica, era una gran empirista en el sentido de que se atenía a las prácticas con las que resolvía problemas. Luego mencionaré el episodio famoso, es decir, abrir las ventanas en Scutari eh, podía ser razonable, abrir las ventanas en la India ya no era tan razonable y por tanto negarse a cerrar las ventanas en la India podía ocasionar los mismos problemas que no abrirlas en Scutari. Y en esto se mostró tan inflexible que tuvo que intervenir el virrey y decirle, bueno, lo siento, pero no abrimos las ventanas en la India. Por tanto, la trascendencia tiene que ser otra cosa. Ella es una pensadora trascendente, pero no es una pensadora científica. La trascendencia tiene que ser otra cosa, en mi opinión, ¿no? Si es que Muchas gracias, existe, Antonio, claro. por
por la pregunta. Precisamente lo que estaba diciendo yo es que en el funcionamiento normal de la ciencia hay ya un espacio para la trascendencia. ¿De qué manera se materializa esto? Fíjate, tú mismo lo has dicho de alguna manera. El hecho de no considerar que se ha investigado algo de una forma definitiva y que lo que hemos conquistado es el único paradigma posible, hay ya una trascendencia, como el hecho de ser consciente de decir, lo que la realidad misma sea, trasciende mi capacidad de decirlo de una vez por todas. Es decir, ¿cómo se traduce esto en el método científico? El método científico tiene una serie de pasos, ¿no? Una pregunta general, la formulación de una hipótesis, la realización de un experimento, unas conclusiones, una publicación de esos resultados y una revisión constante de esos resultados. ¿Cuál es la parte que caracteriza a la ciencia a este respecto? Bueno, por un lado el experimento, pero creo que más que cualquier otra cosa, el hecho de la publicación y la revisión, en el sentido en el que los especialistas consideran, o en las publicaciones especializadas, podemos encontrar los resultados de ese trabajo hasta nueva orden. Es decir, que nunca lo que estamos afirmando es la verdad absoluta de las cosas, sino estamos corroborando las hipótesis con las que podemos trabajar y podemos asumir hasta nueva orden. El hecho de considerar que la afirmación definitiva siempre está más allá de nuestra capacidad de conquistarla, eso es perfectamente trascendencia. O sea, es la trascendencia platónica de decir, tenemos que buscar constantemente las ideas o las esencias de las cosas, aunque nunca podamos estar seguros de haberlas conquistado definitivamente. Precisamente lo que digo, Antonio, es lo que tú sugieres, que la ciencia en su funcionamiento normal cuenta con una noción de lo que está más allá de nuestra capacidad de conquistarlo. Yo no estoy diciendo, obviamente, que eso sea religión o cristianismo. Hay diferencias entre las religiones y la ciencia. Pero lo que estoy diciendo es que eso ya es una noción de más allá. Renunciar a cualquier forma que pueda tomar la noción de lo que está más allá de nuestra capacidad de dominarlo es renunciar al método científico. Porque implicaría decir, esta es la explicación de las cosas, estas son las partículas esenciales de la materia y se acabó. A ese respecto, la ciencia requiere, quiero decir, las típicas críticas al empirismo, Antonio. Eh, la ciencia supone la uniformidad de la naturaleza, la causalidad. Quiero decir, eso es metafísico. Y podríamos decir, y para bien, si el caso no es que la ciencia para ser científica tenga que contar solo con lo inmanente. Ahora Bueno, lo pues explicaré. sí, lo discutiremos el resto de la vida. Mm. ¿Puedo, Muy si no se bien. anima nadie, añadir una cosa a mi respuesta de antes que estaba pensando ahora? Adelante. Sí, porque, claro, ahora le doy un poco una vuelta y una idea que sí perviviría a día de hoy, me parece, ¿no? Porque para nosotros la salud es un derecho, sería la idea de que la miseria humana no es natural, que es algo que aparece de la construcción social del acuerdo. Entonces, como no es algo natural, mm, a día de hoy seguiríamos en esa línea creyendo que todos tenemos derecho a la salud y a la dignidad humana. Eso se me ocurría ahora, mientras Fernando hablaba, como una respuesta un poco más adecuada quizás a tu pregunta de antes. Gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Bien, a mí me gustaría comentar un poco que realmente creo que Fernando ha dado en la clave en un asunto importante, y es que cuando leemos a Nightingale nos estamos encontrando con una mujer cristiana. Es decir, el cristianismo es para ella la base sobre la que construir todo lo demás. Lo que pasa es que para españoles que somos, todos los presentes, creo que es muy complicado ponernos en la piel del cristianismo de Nightingale, porque Nightingale es una mujer que vive en una Inglaterra anglicana, pero es decir, en un mundo derivado de la Reforma Protestante, con unas particularidades doctrinales, litúrgicas, pastorales, sociales, eclesiásticas en conjunto
muy diferentes a las de la España católica, tal como lo ha sido hasta ayer por la tarde, ¿de acuerdo? Si es que no lo sigue siendo. Entonces, claro, ponernos en la piel de una mujer que, estando en un entorno anglicano, encima participa de corrientes reformadas tan extrañas a nuestros oídos como el unitarismo o el metodismo de Wesley, que son cosas que a nosotros no nos suenan nada, pero nada, nos resulta muy difícil entender cuando ella está hablando de Dios Padre, de Cristo, del Espíritu, ¿de qué está hablando? Claro, la intervención de Fernando me ha dado la impresión de que en un momento dado has visto la necesidad de decir, pero yo no soy cristiano. Porque claro, te ha quedado muy apologética, ¿no? La intervención, en el sentido de que el marco mental de Nightingale es el cristianismo, pero claro, es un cristianismo muy diferente del nuestro. Cuando digo el nuestro, me refiero al nuestro culturalmente. No es catolicismo, es otra cosa. Y además ella, y yo creo que ahí has dado bien, has apuntado muy bien, ella tiene todo el interés en hacer lo que su cristianismo le marca que tiene que hacer, pero ese cristianismo que ella cree verdadero es aquel que sea capaz de resistir los embates de la razón. Un cristianismo supersticioso para ella no sirve. Claro, en esa misma serie, en Downton Abbey, que hombre, algunos la hubiéramos aprovechado más en castellano, Fernando, las cosas como son. Te ha quedado Lo siento, muy no he encontrado el original, clip, pero como era tan breve, digo, lo traduzco te sin ha más. quedado muy original y muy bien y muy vamos a la fuente primaria, pero hay gente que lo hubiéramos entendido mejor en castellano, ¿no? Lo siento Pero mucho. en esa serie, no, hombre, no, es una broma, es bonito. Hay otro punto, hay una conversación en la mesa en la que el padre de familia dice, una vez fui a una misa católica y aquello parecía un baile, para arriba, para abajo, de rodillas, ahora te sientas, ahora te levantas. Claro, para ellos el catolicismo era una cosa completamente ajena, ¿no? A esto lo podemos tratar sin modo chascarrillo o podemos dedicarle bibliotecas enteras, como hay. Pero no podemos entender a Nightingale sin situarla en el cristianismo en el que ella ha crecido. Su abuela era de una confesión, la otra abuela es de otra confesión, se relaciona, ahora nos va a hablar Antonio Lastra algunas cosas al respecto seguro, se relaciona con clérigos anglicanos, con gente que piensa de mil maneras distintas. En un momento dado de su vida ella piensa en convertirse al catolicismo cuando es joven y finalmente lo descarta. Entonces, creo que ahí, claro, conecta la conexión que has hecho con Emerson, que es otro cristiano heterodoxo, por lo menos en sus primeras etapas, para después pasar a ser un pensador que, digamos, desborda los límites conceptuales del cristianismo, pues claro, lo que nos has planteado es una relación muy nutritiva para ellos dos, ¿no? Eh, Bien, solo quería poner la tilde ahí porque creo que si no hacemos el esfuerzo de comprender el marco religioso espiritual en el que está Nightingale, y eso para los lectores en castellano, que casi todos venimos de un marco cultural católico, requiere hacer un gran esfuerzo por entender la Reforma Protestante y sus derivadas. Pero esos son 500 años de evolución, en el caso de Nightingale 300, que es tan complicado que hay que hacer un verdadero tour de force para llegar a entender de qué está hablando Nightingale cuando nombra algunas cosas, ¿no? Y en el caso de Esmeralda, pues quería también darte las gracias por haber traído sobre todo la figura de John Stuart Mill, a la que ciertamente ella se refiere. John Stuart Mill y Keith Lett, un estadístico belga, son las dos figuras más relevantes, según marca la editora de las obras completas, en el pensamiento de Nightingale, ¿no? Entonces, que nos hayas hablado del utilitarismo, que lo hayas puesto en su sitio. El utilitarismo es algo que tenemos a la mano todos los días. Siempre pensamos, bueno, es que esta medida, si la hacemos, genera que mueran 10.000 personas, sí, pero se salvan 100.000. Y entonces hacemos ahí una balanza ética, ¿no? Decimos, está bien porque permite la salvación de 100.000, aunque sea a coste de la muerte de 10.000. Esto, si queréis verlo muy, muy claramente plasmado, podéis ver esa película Descifrando Enigma, en un momento dado cuando están reflexionando sobre que han descubierto el código, pero no pueden permitir que los nazis sepan que han descubierto el código. Y eso supone que va a seguir muriendo gente. Pero dicen, sí, pero es que si lo descubrimos va a morir más.
Entonces, ese marco mental del utilitarismo creo que lo has plasmado ahí bien, Esmeralda, y me apetecía, era importante, creo, ponerlo en su lugar. Antes de que descansemos un segundo para ir a las necesidades fisiológicas y volver a escuchar a Antonio ya relajados para ponerle el cierre a nuestra jornada, ¿hay alguna otra intervención? Ana, por favor, adelante. Hola, nada, bueno, lo primero quería dar las gracias por esta sesión, la organización de esta sesión tan interesante, el poder hacer un parón seguro que cada uno de nosotros tenemos vidas académicas, profesionales muy complejas, el poder hacer un parón y deleitarnos vamos, con estas ponencias tan completas, tan interesantes, pues la verdad es que es un gusto. Y, y nada, yo simplemente, bueno, no sé si Esmeralda o quizás antes Cristina también, alguna de las cosas que ha contado pueden tener una cierta relación con lo que voy a preguntar. Y también un señor, de manera previa al descanso, lo ha comentado, no sé cuál es su nombre, esta cuestión vinculada a Nightingale que tiene que ver o sea, con su figura, de algún modo, pues considerada de muy diversas maneras según los contextos, ¿no? Yo percibo que en el ámbito americano pues hay una serie de, bueno, enjuiciamientos o, bueno, no sé si prejuicios en torno a su figura. eh, Hay una gran corriente liderada, yo creo que sobre todo por investigadoras del ámbito de la Universidad de Pensilvania, que muestran como una imagen de la pionera un poco discrepante respecto de las fuentes tradicionales. Y si conocen a, bueno, estas investigadoras, Patricia D'Antonio, Julie Ferman, em, hay un artículo de una investigadora, una de estas, ahora no recuerdo el nombre, que se titula Florence Nightingale, o la dama de la lámpara racista, o la racista con la lámpara, o algo así, ¿no? Todos conocemos también todo lo que se ha escrito en torno a su posición, la posición de Nightingale respecto al tema de la raza, el colonialismo, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Que yo creo que de alguna manera apuntan a intentar entender su figura de una manera un poco anacrónica, ¿no? Porque Florence Nightingale es Florence Nightingale en su tiempo y hay que entenderla en su tiempo, ¿no? Entonces, sí que me gustaría conocer en torno a estas cuestiones, ¿no? De este modo de reflejar a la pionera de una manera un poquito más discrepante, pues cuál es la opinión bueno, de los ponentes o de Esmeralda, de Cristina, en torno a este tema. Eh, También últimamente se ha publicado bastante con respecto a la figura de otra enfermera de raza negra, Mary Seacole, ¿no? Y las desavenencias con Nightingale. Bueno, no sé porque me ha parecido muy interesante la pregunta que ha planteado ese señor, ¿no? Esta otra visión a la hora de entender a la pionera. Me gustaría conocer la opinión de alguno de los ponentes. Muchas gracias, Ana. ¿Quién quiere contestarle? Esmeralda, ¿empiezas Bueno, tú? yo por alusiones sí, a lo que puedo responder. Sí había leído algunos artículos así por encima, bueno, pues como el que mencionabas, ¿no? Que en los que muestran una cara un poco anacrónica, descontextualizada. Yo creo que los textos hay que entenderlos en sus contextos y también las biografías. Entonces, me parece que por eso podemos entender a Nightingale dentro del contexto, por ejemplo, que yo he marcado, porque esas ideas están acorde. Quiero decir, por ejemplo, si estamos pensando que la avanzadilla de toda la Ilustración era la idea de que los seres humanos tenían derechos naturales,
la contrapartida a eso durante todo el siglo XIX es ¿y quién es un ser humano? De hecho, creo que es la Constitución de Cádiz la que dice que los seres humanos, no, que uno tiene derechos y libertades individuales porque es ser humano, hombre, ser humano, que es, parece como una bueno, una contradicción, ¿no? Pero desde luego queda una redundancia, porque se puede ser hombre, no ser humano. Son las dos cosas la misma, ¿no? Tienen humanidad. Entonces, lo que vemos durante todo el siglo XIX es que hay un cuestionamiento constantemente, que claro, esto si lo explicamos desde una perspectiva marxista, hablaríamos en términos de clase, y si lo explicamos desde otra perspectiva, pues abandonaríamos eso. Hay una contraposición constantemente entre quiénes son aquellos que tienen o que portan derechos naturales, porque son seres humanos, porque tienen humanidad. La segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo, en España, con Bartolomé de las Casas, está plagada de reflexiones en torno a si en África los seres humanos bueno, las personas que habitan aquellos lugares tienen alma. Esta es la contrapartida, ¿no? Y entonces yo creo que Nightingale se circunscribe dentro de ese contexto donde el cuestionamiento constantemente es el de quién tiene alma para que tenga derechos naturales, porque quien tiene alma es quien tiene esa, vamos a decir, moral, es quien puede portar los derechos y puede defenderlos. Claro, luego todos los debates del colonialismo van a empezar a ponerse sobre la mesa a principios del siglo XX. O sea, yo estoy recordando, por ejemplo, los textos de Simone Weil con respecto al colonialismo y son francamente impopulares dentro de las demandas de transformación política en Francia. Hablo de más o menos 1909 en adelante. Entonces, no creo que se pueda endemoniar a Nightingale porque tuviera una perspectiva acorde a su tiempo, que era la del cuestionamiento de si había una raza, si el ser humano tenía alma o no, qué tipo de ser humano tenía alma y quiénes tenían derecho a tener derechos, si me permitís que sea aquí redundante. Esto es un poco lo que se me ocurre. Muchas gracias, Diego. Yo, un poco alusivo a lo que estás diciendo, sí me gustaría puntualizar una cosa, que yo no soy especialista en Nightingale, yo no he leído lo suficiente ahora mismo, no he profundizado en el contexto histórico, pero sí es verdad que siendo historiador es importante tener en cuenta a la hora de justificar un posicionamiento, un poco lo que estás diciendo, Esmeralda, en lo que es el contexto y el momento histórico, pero no solo y exclusivamente en el siglo, sino la particularidad y la influencia de el país, por decirlo de una forma. Es decir, y luego los cuestionamientos que estamos hablando del racismo y de los planteamientos. Tenemos que tener en cuenta que las primeras leyes que derogan por ejemplo, la esclavitud son del siglo XIX. Hasta hace muy poco, bueno, tenemos textos. Yo en Navidades me han regalado porque quiero leer sobre el tema del racismo y que hubo en Europa hasta prácticamente el siglo XIX, aunque el concepto de racismo todavía lo tenemos en la calle. Pero el colonialismo y el imperialismo inglés tiene unas connotaciones que influyen evidentemente en todos los ingleses y también en Nightingale. Y me imagino yo, aun no siendo especialista, entonces ese cuestionamiento de que el negro, sobre todo es, los negros, ¿tienen alma? ¿No tienen alma? ¿Son personas? ¿No son personas? Eso, hay estudios ahora mismo que tienen esas líneas de investigación y que están poniendo de manifiesto precisamente todos esos cuestionamientos. Por tanto, la influencia en Nightingale de todo eso y todo ese imperialismo inglés que está en este momento en boga en la época victoriana, en todo el siglo XIX, Nightingale es un producto del siglo XIX y de la cultura inglesa del siglo XIX.
con toda la preparación, toda la formación que hemos puesto de manifiesto hoy aquí. Entonces, no es raro esa influencia en ningún momento en su posicionamiento y en sus escritos. Todo lo contrario, yo creo que es normal. Y desde este punto de vista, creo yo que hay que acercarse al análisis de los escritos de Nightingale, teniendo en cuenta eso. Evidentemente, hoy un posicionamiento en ese sentido serían totalmente otros, desde mi punto de vista. Gracias, Diego. Ana, el profesor al que hacía referencia era el profesor Carlos Sutil, que ha dejado en el chat un documento suyo sobre el legado de Florence Nightingale.